bioclima tropical sérico vendría a ser el que está en lila o morado que se ve aquí, más asociado hacia lo que sería la cordillera directamente. Se distribuye de manera casi continua por la ladera de la cordillera de los Andes. Ahí la podemos ver, cómo se marca. Representantes de estos podría ser la Chaetantera, que vendría a ser esta. También Fabiana, y de manera marginal también se podría encontrar Atriplex. Por último vamos a tener el clima tropical pluriestacional. Este se va a distribuir por la zona del altiplano chileno, principalmente el altiplano. Se van a encontrar distintos matorrales bajos. Acá se puede ver un ejemplo de un matorral bajo. Por ejemplo, eso se llama Parastrefia. Había dicho esta Parastrefia, y también se encuentra dominado por Chaetantera, la misma que se encuentra en el tropical sérico. Dentro de los macrobioclimas mediterráneos tenemos el bioclima mediterráneo hiperdesértico. Este vendría a ser un bioclima limítrofe con el área norte, con el área tropical. La vegetación del hiperdesértico son matorrales bajos que incluyen estas eh, copiapoas, por ejemplo, o eulisnia, que vendrían a ser cactáceas. Ya, eso principalmente. Acá lo podemos ver en color celeste y se ve ahí la zona limítrofe con la zona tropical. El Mediterráneo desértico oceánico, sus principales pisos de vegetación son matorrales desérticos, matorrales bajos desérticos y de manera marginal matorrales bajos de altitud. La principal especie que domina es la Adesmia istrix, ¿ya? Que se encuentra aquí al medio. Y ahí está su flor de color amarillo. El bioclima mediterráneo sérico oceánico tiene una distribución bien acotada y llega hasta la parte interna de Valparaíso. Tiene pisos de vegetación bastante variados, matorrales desérticos, espinosos, bosques espinosos, matorrales esclerófilos, bosques esclerófilos también, ya y matorrales bajos de altitud. Vendría a corresponder principalmente lo que estaríamos viendo acá. Eso vendría a ser un sérico oceánico. Por último, dentro de este grupo se encuentra el bioclima mediterráneo pluriestacional oceánico. Ese vendría a ser el más abundante o el más extendido dentro del grupo. Se ve aquí en un azul oscuro, ¿cierto? Aquí al final. Su vegetación es principalmente matorrales espinosos, bosques espinosos, bosques esclerófilos, caducifolios de Nothofagus macrocarpa y Nothofagus glauca. Ya también presencia de Nothofagus oblicua. Vendría a ser lo que nosotros estamos viendo acá. Ya presencia de un bosque mucho más grande, mucho más desarrollado. Bueno, dentro de los biotipos templados está primero el templado sérico. Lo quise colocar como primero porque el más menos representativo, el más pequeñito, se encuentra aquí, en la última parte, en la parte sur oriente de Magallanes. Ya, en este vendría a ser el templado sérico y principalmente corresponde a estepas y pastizales. Dentro de las fotos representativas vendría a ser esta, la que está aquí al medio. Ese vendría a ser el templado sérico, el que está aquí, el menos representativo del grupo. El otro biotipo vendría a ser el templado oceánico. Es súper abundante, como se pueden dar cuenta, está súper presente. Acabo de cometer un error, así que lo voy a corregir. El clima oceánico ya no es el más abundante, está presente principalmente acá. ¿Ya? Y acá un pequeño machón,
manchón, si se puede decir. ¿Ya? Este biotipo templado oceánico está presente principalmente en la zona andina del Biobío y al norte de la Araucanía. ¿Ya? Y está en regiones limítrofes de la región de los lagos y de Aysén. Su vegetación son principalmente bosques caducifolios, bosques resinosos de coníferas, matorral bajo de altitud y estepas y pastizales. Ya la foto que vendría a representar este grupo vendría a ser esta, donde están presentes las araucarias. Luego está el templado hiperoceánico, y el templado hiperoceánico sí es eh, el bioclima más abundante dentro de los templados. Se puede ver que ocupa casi toda la extensión. ¿Ya? Es el templado hiperoceánico. Se extiende por todas las zonas costeras, zonas interiores y zonas andinas. Eh, Su vegetación incluye bosques caducifolios de Nothofagus obliqua, Nothofagus alpina, Nothofagus pumilio, Nothofagus antártica, bosques laurifolios, bosques resinosos de coníferas, bosques siempre verdes, matorral siempre verde, turberas, matorrales bajas de altitud, herbazales de altitud y estepas y pastizales. Por tanto, es un eh, bioclima muy representativo de principalmente los notofagus. Por último, dentro del macro bioclima boreal o antiboreal, porque estamos en la parte opuesta del planeta de la zona boreal, solo tenemos un tipo de bioclima, que vendría a ser el antiboreal hiperoceánico. Ya este se encuentra en la parte suroccidental del archipiélago de Magallanes. Entonces, si nosotros vemos todos estos archipiélagos que están aquí, estas zonas como de islas principalmente, zonas muy fracturadas, se ve de un verdecito muy oscuro, todo eso correspondería al antiboreal hiperoceánico. ¿Ya? Eh, Está compuesto principalmente por turberas, por bosques caducifolios, por matorrales bajos de altitud, herbazales de altitud, estepas y pastizales principalmente. Ahí se puede ver representado en esta foto. Hay puras turberas. Bueno, ahora vamos a tratar de ver más o menos brevemente lo que vendrían a ser los pisos y las formaciones vegetacionales definidos por Pliskov y Lueber. Ellos principalmente lo que hicieron fue modelar tanto la vegetación como las características bioclimáticas. O sea, tomaron información de lo que vimos recién sobre las características del bioclima, tanto asociado a temperaturas con precipitaciones, y vieron en cada sector qué tipo de especies vegetales podían predominar, generando un modelo. Y este modelo lo que permitía es más o menos estimar dónde se podrían distribuir estas plantas. Entonces, ellos determinaron que debiesen existir por lo menos unos 17 tipos de formaciones vegetales en Chile, las cuales aparecen aquí nombradas. Desierto absoluto, matorral desértico, matorral espinoso, etcétera, turberas, herbazal de altitud. Y lo que hicieron en el fondo fue dividir estas formaciones vegetacionales en pisos, los cuales, si aparece la próxima, los cuales son más de 120 pisos vegetacionales que subdividen las formaciones vegetacionales. Entonces establecen ciertas relaciones. Por ejemplo, un desierto absoluto lo dividen en varios grupos más. En varios grupos asociándolos al tipo de vegetación que va a estar dominando en el sector. Entonces, por ejemplo, de desierto absoluto como formación vegetacional se agregan otros tipos vegetacionales como desierto tropical costero con vegetación escasa, desierto tropical interior con vegetación escasa. Eh,
Eso principalmente para lo que sería desierto absoluto. Para matorral desértico agregan que debiesen existir pisos vegetacionales como matorral desértico tropical de interior, Teatriplex atacamensis y Tesalia alcintioides. Entonces lo que hacen principalmente es dividir una misma formación vegetacional en pisos vegetacionales dependiendo de su característica eh, de vegetación como tal. Acá vemos un ejemplo. Entonces nos damos cuenta cómo tenemos diferentes, estos son pisos vegetacionales dentro de un mismo eh, formación vegetacional eh, y dentro de un mismo bioclima. Entonces esto lo hicieron estimando más o menos las características climáticas que tiene esta franja y buscaron, mediante estudios ya prehechos o en terreno, buscaron qué plantas existían en este sector. Entonces estimaron que para las mismas condiciones bioclimáticas debiesen existir las mismas plantas. Eso quiere decir, en el fondo, que no necesariamente acá yo voy a encontrar la misma planta que le corresponde al piso vegetacional. Significa que ese sector es potencial de tener esas características vegetacionales. Ahí hay más ejemplos. Entonces nos vamos dando cuenta cómo las distintas regiones o las distintas zonas de Chile se van dividiendo por pisos vegetacionales. Eso principalmente vendría a ser la clasificación que hace Pliskov y Lueber, que para un estudio, por ejemplo, de ecoturismo puede ser muy útil, porque uno podría saber a simple vista, a través de la utilización de esta clasificación, qué tipo de plantas van a ser dominantes. No necesariamente son todas las plantas, pero sí van a ser las plantas dominantes. Vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen que ir acá a la región de Magallanes. Vamos a buscar, déjenme ver, este sector que está aquí al fondo corresponde a la isla Navarino. Y la isla Navarino tiene tres pisos vegetacionales. Por ejemplo, tiene el 122 o 132. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Uno va al libro, voy a colocar aquí el libro. Por ejemplo, este es el libro de Pliskov y Lueber. Y uno va al 132. Todavía no. Ahí, ahora nos pasamos. No estaba preparado. Entonces llegamos aquí al 122, herbazal antiboreal andino de Nausavia pygmea y Nausavia lagascae. ¿Qué es lo primero que nos encontramos? Es que nos está diciendo que en este sector de Navarino, ahí, ahí principalmente, nos debiésemos encontrar principalmente con herbazales. Y estos herbazales debiesen estar dominados por las especies Nausavia pygmea, por ejemplo. Entonces nosotros ya podríamos saber a ciencia cierta cuál es la principal especie que domina ese sector. Ahora, esas son las dos especies dominantes o las que vamos a encontrar mayoritariamente ocupando el espacio. Sin embargo, van a haber más especies, acá en composición florística, más especies asociadas a ella. Por ejemplo, Drapa magellanica, Leucheria leontopoides, Úrsula alopecurus, etc. Entonces eso nos quiere decir o nos muestra más o menos qué tipo de vegetación vamos a encontrar en el sector. Y eso podría ser muy útil para nosotros, si es que necesitamos saber qué plantas hay en un área que nos resulta de interés para una actividad ecoturística. Esos son más que nada los pisos vegetacionales definidos por Pliskov. Ahora existen otros tipos de formaciones que son más coloquiales.
ya que no corresponden a las de Pliskov y Lueber. Sin embargo, Pliskov y Lueber se basan en estos tipos de formaciones, pero tienen que ver con sus características. Por ejemplo, las de bosque cerrado, dominada por árboles, sus copas se traslapan, eso quiere decir que no dejan espacios para que pase la luz. ¿Ya? El bosque abierto, perdón, bosque cerrado, la imagen que representaría sería esto, un bosque sombrío. Un bosque abierto sería una zona que está dominada por árboles, sin embargo las copas no se traslapan, dejando claros o espacios entre ellos, bastante luminosos. La zona de matorral, cuando hablamos de un matorral estamos hablando de lugares con arbustos altos que sobrepasan los 50 centímetros. No necesariamente se van a traslapar. Mientras que en el matorral bajo los arbustos son de menos de 50 centímetros. ¿Ya? Su cobertura es variable, puede ser muy tupido como lo que vemos acá, o podría haber espacios de tierra desnuda. También un tipo de formación tradicional de la que hablamos es el de vegetación herbácea terrestre, que está dominado por plantas, gramíneas o graminoides. Estos están incluidos dentro de lo que llamamos herbazal, ya las estepas y las turberas. Entonces podemos ver aquí son plantas principalmente anuales, hay que crecen una vez al año, el resto del año esto podría estar seco. Y además tenemos lo que vendría a ser la formación llamada desierto o de vegetación escasa. Entonces aquí hay forma de vida diversa, quizás no es evidente de que hay vida aquí, porque quizás está bajo tierra, pero en general el terreno no tiene cobertura o son descubiertos de vegetación. Eso, y por último, no, esto no es lo último, pero una de las últimas cosas que vamos a ver son los tipos forestales, que son un poco diferentes a lo que vendría a ser eh, pisos vegetacionales definidos por Prisco. Bueno, los tipos forestales son bien interesantes porque salen descritos en la ley. O sea, la ley chilena habla de estos tipos forestales, fueron definidos por Donoso. Donoso vendría a ser un académico importante en el área forestal dentro de la Universidad de Chile. Entonces, a él le encargaron poder definir cuáles serían los tipos forestales de Chile. Para poder definirlos, estableció que tendrían que abarcar coberturas amplias, principalmente especies de interés forestal. Entonces, generalmente cuando hablamos de ciertos tipos de bosque, los relacionamos con una especie de árbol que sea de interés forestal o que sea de cobertura bastante amplia. Por ejemplo, acá tenemos diferentes tipos eh, de tipos forestales. Por ejemplo, lenga, tipo forestal siempre verde, tipo forestal coigüe de Magallanes, el tipo forestal rorraco, que es roble, raulí, coigüe, o el tipo forestal esclerófilo. Entonces, estos son distintos tipos, tipos forestales definidos en torno a la especie vegetal de interés, generalmente asociado a un interés más bien de tipo económico. Y aquí están todos los tipos forestales definidos por Donoso. Está dentro del tipo forestal esclerófilo, está el espinal o los rodales mixtos, eh, también bosques hidrófilos de quebradas, también está un tipo forestal palma chilena o el tipo forestal roble gualo, etcétera. Ya se definen en distintos subtipos, siempre asociados a una especie de interés que puede ser económico. Y eso con esta clase, espero que haya sido sencilla. Es principalmente para clasificar los diferentes tipos de clasificación vegetacional. A mí particularmente la que me llama poderosamente la atención es la de Pliskov y Luebert. Ellos hacen una propuesta bastante moderna de esto y nos ofrecen la alternativa de poder eh, pensar cuál
podría ser la vegetación con la que me voy a encontrar cuando vaya a terreno. Eso es bastante potente o bastante útil cuando ustedes quieran realizar una actividad de tipo económica o de tipo económica turística. Así que eso, bueno, una de las cosas que se preguntaba al inicio estaba asociado a que por qué en ciertas ciudades podrían haber definido, no sé si se fijaron en las imágenes, vamos a ir hacia atrás si que se puede, eh, por qué en algunas imágenes no se muestran las ciudades, por ejemplo. Acá no aparece la ciudad y aparece una cobertura completa. Esto principalmente porque lo que se piensa es que antes de que existiera la ciudad debiese existir ese piso vegetacional. Entonces, eso también es útil, ya que nos habla de lo que se extinguió en el sector, de lo que se perdió, y nos puede servir como cuando ustedes muchas veces hablan, por ejemplo, de reforestar. Podríamos hacer una actividad de reforestación. Bueno, ¿con qué reforestamos? Bueno, podríamos reforestar específicamente con aquellas especies que se perdieron en el sector porque las condiciones climáticas perduran o se conservan. Entonces, en este sector, que ahora nosotros podríamos tener ciudad, perfectamente podríamos saber cuál es la vegetación que debió haber ocupado el sitio. Y si queremos reforestar, ocupamos esas especies que le correspondían a ese tipo de vegetación. Bueno, espero que la clase les haya servido, que la puedan descargar de internet. Se está dividida en dos partes, así que recuerden que son dos partes. Y nada, nos vemos. Que estén bien, nos vemos en clase. Chao, suerte. Oh, no me he ido.